Hello, beautiful people, from here, from there, and from everywhere. This is Ilesama. Hola, ¿qué tal, gente bonita? De aquí, de allá y de acullá. Aquí, Ilesama. Talks on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Saturday. Pláticas en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Any day is a good day. Cualquier día es un buen día. First of all, I would like to let you know that this day we are going to do only in Spanish conversation. Bueno, en esta ocasión quiero que sepan que nuestra conversación va solamente a ser en español. And in this occasion, I also would like you to know that this is about a program, an interview that I have on 2014. Y quiero que sepan que esto se trata de un programa en una entrevista que tuve allá por el 2014. My friend, Irma Hilda Aguilera Guevara, has a program and the name is Mujeres Coincidiendo, and probably I will translate it as Women Coinciding. Mi amiga Irma Hilda Aguilera Guevara tiene un programa de radio el cual se llama Mujeres Coincidiendo. And this is on 107.5 Izúcar de Matamoros FM. Y este programa se transmite en la estación de radio de Izúcar de Matamoros, Puebla, México, en el 107.5 frecuencia modulada, or FM as we all know, o FM como todos la conocemos. And the topic is about painting and poetry. Y el tópico es acerca de pintura y poesía. And please let me know if you would like to hear this interview of radio that I have on 2014. And I will do my best effort to create it by next Sunday, if that is alright with you. Y por favor, si es posible, y si usted así lo gusta, hágame saber si estaría interesado en escuchar o interesada en escuchar esta entrevista que tuve allá por el 2014. And yes, I will do my best effort to translate this interview to English. Y sí, definitivamente haré mi mejor esfuerzo para traducirla al inglés. Belleza, consejos y actitud positiva. Mujeres coincidiendo. Todo para la mujer actual. Aunque no escribas libros, eres el escritor de tu vida. Aunque no seas Miguel Ángel, puedes hacer de tu vida una obra maestra. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Mujeres Coincidiendo. Soy su amiga Irma Hilda Aguilera Guevara. Les doy la más cordial bienvenida. Esta es una tarde, mañana, ¿verdad? Un poquito como fresca, ya nublada, muy agradable, de estos días de primavera. Y precisamente el tema está muy relacionado a todo lo de la naturaleza, a todo lo que observamos, es poesía, la poesía y la pintura. Tenemos una invitada especial, ahorita a lo largo de estos momentos les voy a ir presentando a nuestra invitada. Estamos transmitiendo desde el 107.5 Izúcar FM y estamos invitándolos
o invitándolas a que se comuniquen con nosotros aquí al teléfono de cabina 243-432-6383. Si quieren compartir algo también dentro de este tema de poesía, o estaremos hablando también de la pintura, relacionando las dos cosas, que son expresiones del ser humano, de todo lo que observamos, contemplamos, de nuestras emociones, de todo esto tan maravilloso como son los sentimientos, la emoción. Y para eso, pues hemos invitado esta tarde a nuestra amiga, la licenciada Virginia, su nombre es Virginia Luz del Alba Hernández y Lezama. Ella es profesora de secundaria en la materia de matemáticas, inglés, pero también tiene una licenciatura en Derecho. Tiene una maestría en Educación Social y Animación Social. También ella disfruta mucho pintando. Hace cuadros muy bellos, ha hecho exposiciones ya en otros, fuera del país también, ya traspasado fronteras, allá en Miami, ha tenido una exposición de sus pinturas y también le gusta escribir poesía, cuentos cortos. Ella es de la región de Atlisco y le damos la bienvenida. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres Coincidiendo. Hola, ¿qué tal Irma? Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Pues me siento muy agradecida por esta invitación y efectivamente estamos aquí ahora sí que por amor al arte. Creo que todos los seres humanos estamos en este momento, un proceso de entender un poquito más la naturaleza y saber hacia dónde dirigirnos y encauzar nuestra vida, porque desafortunadamente en ocasiones nos olvidamos de ella. Y yo creo que el arte y la poesía específicamente y la pintura es una forma de eso, de expresar y de nuevamente retomar nuestras raíces. Y por eso hoy va a ser una tarde muy interesante, porque vamos a estar comentando sobre todo esto de la pintura, de la poesía, y las amigas, amigos también nos pueden hacer preguntas de sus dudas, qué hacer para poder escribir, ¿verdad? A veces que tengo la idea, pero pues no la puedo plasmar, o digo yo, creo que es muy difícil eso, ¿no? Bueno, para esto vamos a escuchar una cápsula y regresamos. Pintura es el arte que enseña a representar en una superficie plana cualquier objeto visible o imaginario, a sugerirlo por medio de la línea y del color. Elementos básicos de la pintura académica son el dibujo, el modelaje y el colorido. Pues como escuchamos, esto es un campo muy amplio sobre el arte y cada quien hace su manifestación con su estilo. Claro, hay muchas técnicas para diferentes tipos de pintura. ¿Qué podríamos decirnos de esto, Vicky? Sobre todos los tipos de pintura o cómo la podríamos encontrar en qué. Bueno, yo creo que cuando te emocionas, definitivamente al pintar o a dedicarte a alguna área del arte, tiene que venir la emoción. No podemos alejarnos de esos sentimientos, de esas emociones, de esas experiencias que somos, aquello que nos ha hecho en el pasado, aquello que vamos aprendiendo cada día y sobre todo expresarlo. Yo creo que lo más importante es eso, dejar fluir, dejar que las ideas vengan y que fluyan y finalmente expresar en el lienzo o en el papel o en cualquier medio que tú quieras, empezar a expresar aquello que te están haciendo, aquellas ideas que te están que están en tu mente y que están saliendo como, o sea, a veces parecen fogonazos porque dices esto me llama la atención, aquello me llama la atención. Y bueno, en lo personal sí me gustaría decirte que yo empecé con la pintura cuando mi padre, puedo decir orgullosamente que mi padre y mi madre fueron maestros rurales, y los maestros rurales pues tienen una serie de herramientas
Yo recuerdo que mi padre y mi madre sabían de todo, sabían modelado, sabía pintura, sabía dibujo, y de mi madre le fascinaba la costura, bordaba, tejía, y hacían unas exposiciones hermosísimas cada año al final del ciclo escolar. Entonces, con mi padre puedo decir que él me enseñó el amor hacia la pintura, y me di cuenta que pues sí podía pintar, porque cuando crecemos, ¿no? Nos dicen, hey, yo creo que se nace o se hace, y yo creo que es ambas cosas, ¿no? Quizás algunos han tenido la oportunidad de nacer para poder desarrollarse, pero definitivo también tienes que hacerte, y tienes que estar constante, y tienes que estar planeando, y tienes que estar pintando, porque finalmente si no pintas, pues no hay forma de que las ideas sigan fluyendo, ¿no? Y ahí fue mi comienzo, ¿no? Con la pintura. Y de las diferentes técnicas, bueno, pues a mí me gustan prácticamente todas. Me gusta el pastel, me gusta la acuarela, el dibujo, la tinta china, óleo. Soy, creo que más, aunque yo creía que era más acuarela, ahora me doy cuenta que me estoy inclinando más hacia las técnicas mixtas. Toda una mezcla de texturas me permite, pues eso, sentir más emociones. No me conformo con estar tocando la acuarela nada más, sino que necesito tocar otras. Experimentar nuevas, Exacto. ¿no? Nuevas formas. Pero para esto hay una herramienta muy importante, ¿no? Que usan, la creatividad. Es entre más estás pintando, entre más te das cuenta, como dices tú, ¿no? Ya no, quiero más, y mezclar y todo esto. Y esto es creatividad, flexibilidad, ¿no? Un artista es así, no puede ser rígido. Uh-huh. Porque me imagino unos cuadros que todos deben ser con cubos y puro cubo, y así nada más de esa manera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces como que a veces podría estar muy simétrico, muy bien medido, muy bien en el espacio, uh-huh, pero no me estaría transmitiendo nada, ¿no? Yo creo que depende de los estilos, ¿no? Finalmente cada artista o cada persona que se dedica a una área determinada, pues finalmente va creando su estilo, y de ahí decide si le gusta lo minimalista, es decir, muy poco, no poner demasiado en una pintura, o si se va a lo abstracto, o si se va al paisaje, a la naturaleza. Entonces, y la respuesta del público, ¿no? Finalmente el público es el que decide, quien ve la obra es el que decide, esto es lo que me gusta o esto no es para mí. Entonces, lo bonito de esto es que, pues la diversidad, ¿no? Todos los seres humanos somos únicos y especiales, y cada quien tiene su manera de ver las cosas, de sentirlas, de escucharlas, de palparlas, de aprender, y cada quien tiene la libertad hermosa de decidir qué es lo que se lleva y qué es lo que no se lleva. Entonces, en lo personal, para mí es eso importante. Muy interesante todo lo que nos comentas, y vamos a una pausa, regresamos. Libera tus emociones. Reencuéntrate con tu autoestima. Mujeres coincidiendo. La palabra poesía proviene del término latino poesis, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en verso. Estamos de regreso con nuestra invitada Virginia, la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández y Lezama, y que nos está dando conceptos muy interesantes y sobre todo prácticos para poder iniciarnos en este maravilloso arte de pintar. Vicky, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la herramienta a usar, ¿no? La creatividad, porque
pues esto es de, como decías tú, combinar, buscarle, que si tinta china, mencionaste que pastel, que acuarela, todo esto pues es a base de una creatividad, ¿no? De seguir una misma cosa nada más, sino ¿qué más? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Porque a lo mejor también las amigas, amigos que están en casa dicen, bueno, pero imagínate cuánto cuesta un bastidor, las pinturas, cuántos colores voy a necesitar. No tengo idea qué hacer, pues mejor no incursiono en esto. ¿Qué sugerencia le puedes dar a nuestras amigas, amigos, para iniciarse en esto? Bueno, yo creo que una es primero el darte permiso. El darte permiso significa, yo puedo esto, me gustaría intentar esto. No necesariamente tiene que haber una escuela, una forma, una técnica. Lo digo por mí, yo no estudié artes plásticas, yo simple y sencillamente estoy siguiendo mi yo interno, estoy siguiendo aquella luz interna que me dice, quiero hacer esto. Entonces yo creo que es eso, el darte permiso, el darte la oportunidad y efectivamente, o sea, una persona en el campo, porque estamos hablando de nuestra región, pues no va, yo creo que no va a ser posible comprar óleos o pastel porque sí cuesta. Pero yo creo que puede empezar de la misma manera que yo empecé, con gises, con un lápiz, con una hoja del cuaderno de su niño, de su niña, darse permiso a hacer algo, a dibujar, simple y sencillamente como una especie de terapia. O sea, en lugar de ponerme a ver la televisión y las novelas, ¿por qué no darme permiso, no? Mientras está mi niño ahí jugando, mi niña jugando, yo de alguna manera trazar algunas líneas en un papel sin necesidad de que tenga yo grandes materiales, ¿no? Con un lápiz, un lapicero, algo que tenga ahí, un palito es más, y en la misma tierra trazar algo. La cuestión es esa, darse permiso, sentir que haces algo totalmente fuera de lo cotidiano, algo de lo que tú estás haciendo siempre, salirte un poco de esa rutina que a la que está uno acostumbrado, ¿no? Como madre, como padre. Y sobre todo yo creo que la mujer es la que más debe de acercar a los niños, porque bueno, la mujer es la que está en casa. O sea, estoy hablando del medio rural, que generalmente es la que está en casa y es la que tiene que estar en contacto y hacer la comida para llevársela al campo, al esposo y todo eso. Pero mientras está en eso, también, ¿por qué no darse la oportunidad de escuchar un buen programa como Mujeres Coincidiendo? O, ¿por qué no también leer un libro? Creo que también es importante. Si no se puede leer un libro, el periódico, una revista, algo, pero de alguna manera intentar leer algo que te abra y que te dé la oportunidad a ampliar el mundo en el que tú te encuentres. Porque desafortunadamente no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar ni siquiera la primaria o la secundaria, la prepa, la universidad, y mucho menos un doctorado, una maestría, ¿no? Entonces, ¿por qué no yo, mujer de campo, que estoy apurada haciendo mis frijoles quebrados, por qué no hacer algo con relación a eso, ¿no? Dibujarlos mientras los estoy tocando y mientras estoy martajando o mientras los estoy moliendo. ¿Por qué no después decir, mientras están cociendo, voy a sentarme y hacer un dibujito con los frijolitos, cómo se ven? Y es dejar escapar toda esa tensión y es dejar entrar a ese tu niño interno, sacarlo, volver a sentirte, pues yo digo, en el paraíso. O sea, sin inhibiciones, sin qué dirán, simple y sencillamente ser tú. Y bueno, ¿por qué no? Entonces, por ahí, señora, si está usted haciendo los tamales o apurada haciendo los frijoles o la salsa de molcajete, párese un ratito, deténgase y observe sus jitomates, tóquelos con su mano, sienta las texturas del jitomate, el calorcito, si es que están calientes, apenas los sacó del comal y están asaditos, huela el ajo, perciba el ajo, tóquelo, siéntelo, mastíquelo. O sea, finalmente es eso, no solamente acostumbrarnos a ver las cosas, siempre verlas, sino también a sentirlas, a tocarlas y sentir esas emociones, ¿no? ¿Qué emociones me traen? A lo mejor me traen una nostalgia de cuando era niña, de cuando era niño, no sé, agarrar las piedritas, cuando agarra el molcajete, agarrar esa piedra
y tocarla, ¿no? Y a lo mejor por ahí poner una música rica, un danzón y estar bailando mientras está haciendo su salsa. Finalmente es eso, creatividad, dejar volar su imaginación. Y bueno, si no tiene chance de pintar o hacer un dibujo con un lápiz, pues bueno, entonces la música. Hay otras formas de expresión, la música, la pintura, la lectura, escribir. Lo importante es eso, soltarse. Y pues ojalá que se dé un permisito por ahí, señora, que está usted ahí escuchándonos. Sonría porque finalmente el estar aquí en el ahora es maravilloso. Siéntase viva, disfrute ese momento, y si se siente nostálgica o hay alguna situación que esté pasando por su vida, respire profundo y diga, finalmente esto también pasará, y dé ese permiso para acercarse a otras formas de vida, la pintura, la música, la poesía. Y precisamente acabas de decir algo importante. Hay una frase que uso continuamente, ¿sí? No sé quién sea su autor, pero la uso, donde dice, toma tus pinturas, pinta tu paraíso y entra en él. Y eso es lo que podemos hacer en el ambiente, en el lugar, en el momento en que estemos. Como decías, estoy pasando un dolor, pues yo me hago mi paraíso, entro en él, lo disfruto, el cerebro me lo va a creer, va a liberar endorfinas, y tarde que temprano voy a estar relajada mirando la misma situación desde otro ángulo, del lado de la positividad, del agradecimiento. Entonces, si ahora esto lo hago en vivo, como dices, ¿no? Ya me estaba imaginando ahí estar dibujando como pues un mini bodegón, ¿verdad? Ahí con los jitomates, tomando la textura, cómo se va quitando el pellejito, cómo va quedando en formas pues diferentes, ¿no? Uh-huh. Y esto pues ya me va a ir dando como la seguridad. Otra cosa importante que retomo, eso que dices, darnos permiso. ¿Por qué? Porque escuchamos casi siempre limitantes. Tú vas a pintar, pero ¿cuándo has ido a la Escuela de Artes Plásticas? No, solamente pintan los iluminados, ¿no? Los demás no. Uh-huh. Pero el iniciar, sí, yo lo he visto. Conozco a un chico que desde niño empezaba a dibujar, y ahora es un excelente artista plástico. Sí, no, hace ¿cómo se llama esto de los? Es diseñador. Oh. Hace diseños y tiene toda su colección de diseños, y ahora inmediatamente solamente toma el lápiz y empieza a salir unas figuras excelentes, ¿no? Y esa base de práctica. Sí. Porque también a veces decir, bueno, yo no tengo ese talento, ¿para qué? Pero si me doy ese permiso, eso fue muy importante, ¿no? Darnos permiso y decir 3, 4 rayas, pero para mí significan amor, significan ternura, significan lo que yo les dé de significado, y la gente lo va a entender, lo va a recibir. Por eso es importantísimo. Es una terapia. En este caso, ¿qué otra terapia? La poesía. Es escribir tus sentimientos, escribir lo que sientes en ese momento, tu coraje, tu rabia, la situación por la que estás pasando. Pero darle forma y escribirla. Y una vez que la pones en el papel, que yo lo digo porque en ocasiones así lo hago cuando hay situaciones fuertes en mi vida, me gusta escribirlas en el papel, y una vez que las escribo, las saco, digo tal y como son, como dice por ahí, no me guardo los pelos en la boca, lo digo y lo escribo, y una vez que ya está, pum, lo rompo, lo rompo y lo tiro y digo, esto se terminó, o sea, esto ya no lo quiero, y tengo que empezar con algo nuevo, y tengo que buscarme, y me doy la libertad y me doy el permiso de buscar nuevas opciones. Y finalmente es eso, cada día es una opción, cada día es una oportunidad, y cada día es el permiso de decir, ok, bendito Dios, nuevamente estoy aquí, este día lo estoy disfrutando, entonces con ganas tengo que realizarlo, con ganas voy a disfrutarlo, y con entusiasmo voy a terminarlo. Pero ese ensayo-error te va dando creatividad, te va dando fluidez, te va dando práctica. Y cuando tú te das cuenta, dices, wow, esto lo escribí yo, qué maravilloso, ¿no? Y el que te maravilla a ti, dices, wow, eso ya es muy importante, ¿no? Entonces vas llenando vacíos, vas canalizando, y a veces tenemos que llenarlos de otras cosas, ¿no? De adicciones, de situaciones que podemos canalizar. Si a los jóvenes los canalizáramos desde niños con toda esta situación, pues a lo mejor estarían un poco más alejados de vicios, de
drogas, de tantas situaciones que ahora nos preocupan. Porque cuando el joven entra al arte, platicábamos con el maestro Bernardino Cerqueda, que es un maestro, un pintor muy reconocido de su obra de Tercera Dimensión, y toda la labor que él ha hecho en las cárceles, sobre todo para cómo una persona desde la droga llega a ser un pintor y llega a ser una persona con positividad, con un proyecto de vida, y todo por medio del arte, ¿no? Yo creo que todo es posible en la vida, pero definitivo, tienes que tener las ganas, o sea, ya hablando del problema de las drogas, ¿no? Tienes que tener darte cuenta de que existe un problema, y la otra es decir, realmente quiero salir de este problema. Y canalizarlo. Y buscar las herramientas, porque las existen, y una de ellas puede ser el arte, a través del arte. Nos encanta esta manera tan sencilla que nos llevas de la mano a entrar a estos mundos que son desconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues digo yo, para la pintura, y lo que he escuchado, que dicen que solamente que es muy difícil, que muy caro, que hay que ir hasta México, que no sé qué escuelas, y todo eso que nos van marcando de límites, pues ahorita nos abres una puerta grandísima, ¿no? En el mismo lugar donde estoy cocinando, estoy en la sala y veo una forma de una piedra, de un florero, de una flor que está abriendo, todo eso, y otra cosa importante que decías, ¿no? Verlo por todos los canales. Uh-huh. Lo huelo, lo toco, lo escucho, lo siento. Uh-huh. ¿Para qué? Para tener esa emoción y transmitirla. Exacto. Y otra, creo que en nuestro país el arte tal parece que solamente, o la pintura o esta expresión de la poesía solamente estuviera o está a un grupo determinado, para un grupo determinado. Y no es cierto, no se vale. Yo creo que si no tengo la oportunidad, darme la oportunidad de finalmente hacerlo. Sí, porque es cuestión de decisión propia, ¿no? Uh-huh. A veces uno se pone los límites y digo, no puedo, no quiero, no tengo. Uh-huh. Pero estoy rodeada de cosas maravillosas como esa naturaleza, si vivo en el medio rural o donde esté, y pues aprovechar eso y retomarlo y usarlo. Pues vamos a una pausa y regresamos. Mujeres Coincidiendo. Síguenos en Facebook como Mujeres Coincidiendo. La pintura es una poesía que se ve sin oírla, y la poesía es una pintura que se oye y no se ve. Son, pues, estas dos poesías, o si lo prefieres, dos pinturas que utilizan dos sentidos diferentes para llegar a nuestra inteligencia, porque si una y otra son pintura, pasarán al común sentido a través del sentido más noble que es el ojo. Y si una y otra son poesía, habrán de pasar por el sentido menos noble, es decir, el oído. Leonardo da Vinci. Estamos de regreso con este tema tan fascinante que es la pintura, la poesía, con nuestra invitada, la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández y Lezama, y que ella nos ha estado dando pues información muy valiosa sobre cómo iniciarnos en la pintura, qué es la pintura, los tipos de pintura. Vicky, yo sé que tú también tienes muchas poesías y que son poesías de todo lo mismo que tú haces, como maestra de inglés, como pintora, como esto. ¿Alguna poesía que nos quieras compartir que sea pues relacionada a esto de la pintura o de la poesía? Claro que sí. Escribí una que se llama La pintura. La pintura tiene voz, tiene alma. Voz que guía y me muestra los senderos, alma que toca y hace surgir lo profundo en mí. Vayamos a lugares que conoces, están en tu yo interno. Haz que salgan a la luz para plasmarlos en el lienzo. Entonces, experiencia, interpretación, ilusión, sueño y más se transforman. La pintura surge, nace, renace, se crea. Con voz de triunfo digo, terminada está. Y un susurro en mi mente dice, es el comienzo,
de las emociones que quiero crear. Qué hermosa poesía, hablándonos y llevándonos como de la mano de cómo es pintar o qué es pintar, ¿no? Como esto cerraríamos con broche de oro esto de la pintura, porque las amigas, amigos que nos están escuchando y que han estado ya, ahorita yo creo que ya muy observadores con lo que tienen al lado, ¿no? Para ver qué objetos, qué formas, qué sombras, a veces cuando entra la luz en el cristal, cómo se ve la sombra, ¿no? Reflejada, Sí. Y a otra hora es otra sombra. Entonces tenemos todo un mundo de herramientas para poderlas usar. Y jugar con esas sombras, observar esas sombras, qué recuerdos, qué imágenes te traen, a lo mejor imágenes conocidas, quizá una flor, quizá te parece un perrito, un gato. Y ahí entra la creatividad, un burro, o sea, imaginación. Y sobre todo también la combinación de pintura con poesía. Van muy ligadas, ¿no? Sí, las sí. emociones. Pero ya entrando en esto de la poesía, precisamente ya iniciamos escuchando una de tus poesías de la pintura. And I think this is it. Till next time. Y les ama. Bye bye. Besitos.